Transmite FM Arcoiris. Muy bien, como es habitual, jornada de día miércoles, la licenciada en nutrición Karina Artigues con nosotros. Bienvenida Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Muy bien. Bueno, el tema de esta mañana elegido, ¿cuál es? El tema que vamos a tratar hoy es otro grupo importante de alimentos para nuestra alimentación, Raúl, que lógicamente forman parte de nuestra pirámide nutricional y tienen una justificación de por qué son importantes, que es el tema de las carnes, ¿sí? Las carnes en los distintos tipos de presentación, por qué son importantes, qué nos aportan, ¿sí? Cuáles son los beneficios y cuáles son los puntos a tener en cuenta para aquel grupo poblacional que hoy conocemos y que cada vez va teniendo más importancia, elige no incluir en su alimentación este grupo de alimentos. ¿Qué importancia tienen precisamente en la alimentación? El principal objetivo por el cual forman parte de nuestra alimentación, Raúl, es que tienen un aporte importante, ¿sí? Podemos decir el más importante dentro de los diferentes grupos de alimentos, de proteínas de alto valor biológico. Cuando nosotros hablamos de proteínas de alto valor biológico, lo que estamos queriendo decir es que son las proteínas que tenemos con mayor aporte de macronutrientes para nuestra alimentación. Como lo vimos en la semana pasada en el encuentro acerca de los lácteos, la carne ¿sí? en sí, ya sea de pollo, de vaca, de pescado, de cerdo, es rica en proteínas. Y esa proteína, ¿qué función va a ir a cumplir en nuestro organismo? Una función reparadora. Es decir, cuando nosotros tenemos una lastimadura, cuando hay una enfermedad, cuando estamos en periodo de desarrollo y crecimiento, ¿sí? Bueno, y el cuerpo necesita reparar o aportar más nutrientes, la función esa reparadora, la función plástica, no calórica, sino plástica de reparadora, la va a tener el grupo de las proteínas. Más allá de aportar la proteína como tal, Raúl, y que son proteínas que independientemente de cómo combinemos los alimentos, el cuerpo las va a absorber, es decir, las va a aprovechar, porque por eso son de alto valor. Esa es la diferencia con las proteínas del reino vegetal. Lo que tiene también es aporte de un grupo de vitaminas muy importante, que es la vitamina B12. La vitamina B12, si nosotros por decisión no queremos consumir carnes, sí o sí ese grupo poblacional tiene que tener un aporte externo. Tendrá que ir al médico, pedir laboratorios, como lo decíamos la semana pasada en el caso del calcio, Raúl, de las proteínas también, y ver cómo está su metabolismo con respecto al aporte de vitamina B12, y en ese caso va a tener que suplementar, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que quien suplementa no es nunca el nutricionista. Nosotros no podemos suplementar. Nosotros podemos decirle al paciente, si elige una alimentación carente de carnes, que va a necesitar un grupo de vitaminas que no va a estar aportado al no consumir este grupo de alimentos y va a tener que ir al médico a pedir dicho suplemento. Pero no somos nosotros quienes lo podemos recetar, ¿sí? Por esto, por el aporte de selenio, por el aporte de zinc, por el aporte también de cobre, es el grupo de las carnes un alimento importante en nuestra alimentación. Karina, ¿qué sucede con el aporte de hierro, no? Bien, si bien yo nombré recién algunas vitaminas y minerales, Raúl, lo más importante, ¿sí?, que nos aportan el grupo de las carnes es el aporte del hierro. Y acá lo que hay que tener en cuenta, Raúl, que nosotros a través de los alimentos incluimos dos tipos de hierro. Un tipo de hierro que nosotros lo llamamos de buena calidad o de alta calidad, que es justamente el que nos dan las carnes, y otro tipo de hierro de baja calidad, que es el que nos dan las legumbres, las verduras de color verde, ¿sí?, que están presentes. Pero ¿qué pasa? Como es débil, depende cómo se combina dicho alimento para ver si el cuerpo lo va a aprovechar o no lo va a aprovechar. En el caso de las carnes, independientemente de cómo combinemos los alimentos, nosotros nos aseguramos de que el hierro es aprovechado por el cuerpo. En el caso de las legumbres, que uno podría decir, bueno, yo elijo no comer carnes y voy a agregar legumbres en mi alimentación, ¿tienen hierro? Sí, tienen hierro, ¿sí? Porque de hecho cuando tenemos pacientes anémicos, que es la patología que uno puede ver ante el déficit de este alimento, lo recomendamos, pero si a esa persona que nosotros le decimos come morcilla, come legumbres, come vegetales verdes oscuros, no le enseñamos a combinarlos,
el consumo, ¿sí?, va a ser lo mismo que nada, porque depende cómo lo esté relacionando con otros alimentos, así como lo ingiere, lo termina eliminando por materia fecal. ¿Qué pasa con las carnes? Con el hierro que me aportan las carnes, como es de muy buena calidad, no tiene que ver con cómo se combina, ya que igual el cuerpo lo va a terminar aprovechando. Y lo que hay que aclarar acá, Raúl, es, si yo tengo una enfermedad por anemia, que es donde se da por déficit de hierro, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de anemias, ¿sí? Pero vamos a suponer una persona que tiene un bajo consumo y que está dado por una carencia de dicho alimento en la alimentación, en la dieta. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si esa persona no tiene ninguna enfermedad asociada, como puede ser hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, entonces lo que vamos a recomendar es mayor consumo de carnes rojas. ¿Por qué? Porque cada 100 gramos de carne roja yo tendría que estar comiendo 200 de pollo y 400 gramos de pescado para igualarlos en hierro. Es decir, que en hierro la carne duplica al pollo y cuadriplica al pescado, ¿sí? ¿Tenemos que comer siempre carnes rojas? No, tenemos que tener una alimentación variada. Pero si yo soy una paciente o un paciente que tengo bajo los glóbulos rojos y el resto de mi laboratorio está normal, bueno, voy a tener mayor consumo de las carnes rojas. ¿Por qué? Porque voy a necesitar menor porción, ¿sí? Y de esa forma vamos a tener mayor aporte de hierro. Karina, estamos hablando de consumo. ¿Qué es lo ideal por semana, no? Bueno, acá viene el tema. Acá viene el tema para los argentinos, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabemos que si en las comidas no tenemos carnes, la comida no es comida. Estamos ¿sí? hablando por semana, ¿no? Exactamente. El consumo que nuestro cuerpo necesita para el aporte de macronutrientes como son las proteínas y micronutrientes como son la vitamina B12 y el hierro, estamos hablando entre 500 y 700 gramos por semana. Si vos vas a hacer un asadito el fin de semana, ¿cuánto comprás para ese día por persona? Medio kilo. Te lo comes en un día. Te lo comes en un día, ¿sí? Entonces, si nosotros preguntamos cuál es el requerimiento, es decir, la cantidad que el cuerpo necesita, podemos hasta 700 gramos por persona. Lógicamente, la dieta argentina supera ampliamente esta cantidad. Si bien por los distintos temas económicos que hemos ido viendo, el consumo per cápita ha disminuido, ¿sí? Igualmente estamos por encima de lo que sería el requerimiento. A ver, si como más, ¿qué pasa? Si no tengo ninguna enfermedad asociada, no va a pasar nada, pero tener en cuenta que si tengo mayor consumo, ahí sí, tratar de darle más variedad a la alimentación, ¿sí? Que no sea siempre la carne roja, sino que variemos entre cerdo, pollo y pescado. Pero la cantidad, el requerimiento que necesitamos es de hasta 700 gramos. ¿Solo importa la cantidad? No, aparte de la cantidad, Raúl, es fundamental tener en cuenta la calidad, ¿sí? Exacto. Y acá lo vemos en los distintos cortes, sobre todo de carne vacuna, ¿sí? Que hay cortes que son más grasosos que otros. Entonces, lo que tenemos que tratar es que sea una carne libre de hueso, ¿sí? Y uno podría decir, no, pero yo cuando lo cocino o lo pongo a la parrilla le saco toda la grasa. Acá no hablamos solamente de la grasita que vemos y le sacamos, hablamos de la grasa intramuscular, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es, cómo queda el plato, ¿sí? Sobre todo si uno come achuras, sí, ese tipo de cosas, queda nuestro aparato digestivo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que terminó de almorzar y que en el plato queda una mínima capa de grasa, bueno, eso es también lo que nosotros acabamos de ingerir, ¿sí? ¿Cuáles son los cortes que más grasa tienen? Los cortes que tienen hueso, ¿sí? Por eso, si nosotros hacemos un pecho o hacemos una tapa a la parrilla y hacemos un asado de tira, ¿cuál va a estar más sabroso? El asado de tira. Por más finito que sea, por más desgrasado que lo compramos. ¿Por qué? Porque tiene mayor aporte graso intramuscular que lo que tienen los otros cortes libres de hueso. Ahora, la cocción en general es fundamental. La cocción también es importante, ¿sí? Hablamos de la cantidad, hablamos de la calidad con el tipo de cortes y también es fundamental el tema de la cocción. Lo que hay que evitar, ¿sí? Y aún en personas sanas, es decir, que no haya ninguna enfermedad asociada de ningún tipo para prevenir justamente este tipo de enfermedades, Raúl,
es evitar la cocción de las carnes con grasas. Si estamos hablando que por más magro que sea el corte, siempre intramuscularmente va a tener algo de grasa, podemos hacer un bife de pollo de pechuga que no se nos va a pegar. ¿Y por qué? Porque algo tiene, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que por más magro que sea, nunca cocinarlo con un aceite, ¿sí? Uno podría decir, no, pero yo uso aceite de oliva, sí, pero es lo mismo. Es aceite, ¿sí? en el fondo. Es aceite. Claro. Y el aceite tiene que estar presente en nuestra alimentación todos los días porque es necesario, independientemente del peso que tengamos, independientemente si tenemos alto el colesterol o los triglicéridos, porque el aceite es fuente fundamental de vitamina E, ¿sí? Y es el único alimento que la tenemos en altas concentraciones. Pero si ese aceite nosotros lo sometemos al calor, voy a hacer un pollo al horno y pongo aceite, ahí va la vitamina E, y después le pongo el pollo y lo pongo a cocinar, ese aceite se desnaturaliza, se rompe, y lo único que nos termina aportando son calorías y nada de vitamina. Entonces, ¿el aceite tiene que estar presente? Sí, pero ¿cuándo? Cuando el plato directamente después va a la preparación, ¿sí? Vamos a suponer el caso de una carne que sea milanesas, ¿sí? Más de uno va a decir, pero si la hago sin aceite, me va a quedar dura como una suela y me la va a tirar el resto de la familia y no la van a comer. Bueno, para eso lo que se recomienda es poner, y esto se puede usar para distintos tipos de carne, pero sobre todo para la milanesa, que es una carne, como siempre lo decimos, Raúl, está presente en la mayoría de las casas todos los días. Exacto. Y además es una carne que va a llevar más tiempo, ¿por qué? Pues si viene fina, tiene carne, huevo y pan. Claro. Y esto hace que se demore el tiempo de cocción. Entonces, para que no salga seca, vamos a hablar de una persona que tiene bien sus laboratorios, que está bien con el peso. ¿Qué se hace? Se pone un colchón de cebolla, se corta una cebolla en juliana ancha, ¿sí? Sobre ese colchón de cebolla en crudo se pone la milanesa, no use aceite, ¿sí? Porque la milanesa va a ir sobre la cebolla, y se pone a cocción. La cebolla es un alimento rico en agua, ¿sí? Por ende, a medida que el medio de cocción, que puede ser el horno, puede ser una sartén, puede ser una cacerola, va tomando temperatura, la cebolla va a ir largando agua a la milanesa y se va a cocinar de forma natural. La damos vuelta, seguimos la cocción y cuando sacamos la milanesa para comerla, ahí le echamos en el centro un chorrito de aceite en crudo. Entonces, como el pan está caliente, el aceite se va a expandir rápidamente, algunos lo hacen con un pincel, y de esa forma nosotros terminamos incluyendo el aceite, ¿sí? Pero en estado crudo, nunca sometido a la cocción. Si me quedó milanesa y esa milanesa yo la caliento a la noche, ahí se destruye la vitamina, ¿sí? Siempre cuando lo sometemos al calor se termina destruyendo. Lo único que terminamos aportando son grasas que nos van así a hacer aumentar de peso y aumentar valores de grasas a nivel arterial. Entonces, ¿tenemos que consumir una milanesa seca si estoy sano? No, la milanesa la podemos hacer bien sana y rica, ¿sí? Que me aporte todas las vitaminas que me está aportando y los minerales que me está aportando ese plato. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar los mismos ingredientes, acá sí el orden de los factores altera el producto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es lo cocinamos sobre el colchón de cebolla, damos vuelta a la milanesa, cuando ya está cocida, pincelamos, ¿sí? O le echamos un chorrito en el centro y ahí vamos a comerlo como si lo hubiéramos hecho por fritura, pero que en realidad, ¿sí? El aceite nunca fue sometido a altas temperaturas. Toda una novedad esto, ¿no? Un secretito. Es un secreto. Sí. ¿Y qué pasa con el consumo de pollo? El consumo de pollo también tiene que estar presente, Raúl, y acá algo que siempre a mí me llama la atención y tiene que llamarnos la atención a todos, porque es la diferencia de precios. Viste que hoy las pollerías están en todos lados, y vos vas y ves en un lado que te dicen 3 kilos de bife de pollo a X cantidad, y pasás por otro lugar y te lo cobran casi el doble, y vos decís, ¿por qué? Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta es que lamentablemente, si bien pasa también con las carnes rojas, pero los pollos se ve más, son pollos criados lógicamente de forma muy artificial, ¿sí? Con lo cual eso hace de que el pollo tenga más cantidad de vitaminas que están preparadas para el animal, no para el hombre, ¿sí? Y todo eso termine siendo tóxico para nosotros. ¿Eso qué hace también, Raúl? Que el pollo tenga menor durabilidad. Entonces pasa muchas veces que uno lo va a comprar que está con buen aspecto, buen color, y vos llegaste, lo pusiste en casa para comerlo a la noche y abrís la heladera y sentís olor feo,
¿sí? Bueno, ese pollo en algún momento rompió la cadena de frío y cuando uno lo vuelve a poner en casa y mantiene la heladera cerrada y la volvés a abrir, ahí sentís ese olor. Ese pollo no se puede consumir, ese pollo hay que eliminarlo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuando vamos a comprar, ¿sí? Y si algo es muy barato, sospechar, ¿sí? Porque lo más probable es que hayan roto cadenas, puede a veces que se los someta a algún lavado y no nos vayamos a otro lugar, eso pasa acá. Exactamente. ¿Sí? A mí me ha pasado. Hay muchas diferencias de un lugar a otro, algo hay, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta, ¿sí? Uno podría decir en la milanesa le ponen menos cantidad, le ponen más pan, pero cuando uno compra los bifecitos, tener en cuenta, ¿sí? La textura, que estén brillosos y el olor. ¿Sí? Si cuando lo sacaron de la heladera y lo pusieron arriba del mostrador para darnos, ya tiene un olor, ¿sí? Medianamente, suavemente, ¿sí? No, segundo, bueno, no llevarlo, porque eso después se va a empeorar cuando lo pondremos en la heladera y lo vamos a consumir. Y va a ser un producto que lo compramos hoy a la mañana para consumirlo a la noche y a la noche va a haber que tirarlo porque realmente el olor es muy fuerte. ¿Qué pasa con los pescados en general? Los pescados son importantes también tenerlos en cuenta en la alimentación. No tenemos un consumo masivo de ellos, Raúl, y lo que se recomienda es, lo ideal, ¿sí? Lo que se recomienda es una vez a la semana. El requerimiento, es decir, lo mínimo que deberíamos consumirlo, estamos hablando de una vez cada 15 días. En el caso del pescado, lo que hay que tener en cuenta es que nos aportan un tipo de grasas buenas, ¿sí? Son los famosos omega 3 que están presentes sobre todo en los pescados de mar, ¿sí? El caso de merluza, el caso de salmón, el caso del pollo de mar, el caso de brótola. ¿Son importantes para la alimentación? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque son un tipo de ácido graso que son difíciles de cubrir con otro grupo de alimentos, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta cuando consumimos pescados es el tema de, que ya lo hemos hablado el año pasado, Raúl, pero conviene repasarlo, porque uno ve en el consultorio que todavía no hay un gran conocimiento de esto, es el consumo de la caballa, ¿sí? La caballa, cuando nosotros vamos a comprar pescado, vemos que tiene un precio mucho menor a lo que es el atún o el lomito de atún. ¿Por qué? ¿Sí? Es un pescado que ¿por qué no se recomienda y está prohibido ya desde hace unos años en pediatría y en embarazadas? Porque es un pescado que tiene mucha concentración de mercurio, ¿sí? Y así como el arsénico es tóxico, bueno, el mercurio es un metal pesado que atraviesa la sangre, atraviesa la placenta de las mujeres embarazadas y esto termina siendo muy tóxico para nuestro metabolismo. Aparecen después esas enfermedades raras que decimos, y esto antes no pasaba, ¿y por qué? ¿Qué pasa con la caballa? ¿Sí? ¿Es por la grasa que tiene? No, es por la concentración de este metal. La caballa es un pececito que se alimenta de otros peces. Entonces, en poco volumen, en poco espacio que tiene la caballa, porque es chiquitita, adquiere mucha cantidad de mercurio. Y esa cantidad que tiene, ¿sí? Para nosotros, para el hombre, termina siendo tóxica. Entonces, tratar de evitarla. Lamentablemente no hay mucha difusión de esto, ¿sí? Pero bueno, en embarazadas, en pediatría, es un alimento prohibido y uno lo que hace es tratar de lo que se prohíbe para este tipo de población, llevarlo a toda la población en general, ¿sí? Pero pescado tenemos que consumir. Hablando de pescados en general, Karina, ¿qué diferencia hay y qué se recomienda? ¿Pescado de mar o de río? Lo que recomendamos es el consumo de ambos, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que aquellos que nos aportan más beneficios son los pescados de mar. Claro. Pescados de mar son los que yo nombraba recién, el caso de brótola, de merluza. Por supuesto, Raúl, que también, sobre todo en ciudades como las nuestras, que no tenemos un lugar cercano a donde ir a traerlos, ¿sí? Directamente, claro. Sí tenemos las pescaderías, bueno, también observar mucho el color, la textura, el brillo, ¿sí? El olor, eso es fundamental, porque son alimentos que se descomponen muy fácilmente. El pescado de río no tiene la presencia de estos ácidos grasos de altísima calidad necesarios para nuestro metabolismo. Pero al ser una carne magra, ¿sí? No es que decimos, no, consumí pescado de mar y el de río está prohibido. No, hay mucha gente que va a pescar y tiene pejerrey, tiene surubí, tiene corvinal. ¿No las pueden comer? Sí las pueden comer, pero teniendo en cuenta, ¿sí? De que la guarnición, el día que consumimos ese tipo de alimentos, sea rica en vegetales, y sobre todo vegetales crudos, para tratar de
aquello que me está aportando de más, esa parte grasosa que me está aportando el pescado, yo la disminuya con el consumo de los vegetales, ¿sí? En el caso de los pescados, lógicamente, si vamos a tener un consumo mayor a una semana, bueno, es siempre consumir el doble de pescado de mar y una parte de pescados de río. Karina, cerrando el tema de pescados, en lata, ¿sí? En lata no. Bueno, en lata sí podemos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que lógicamente son alimentos en conservas, que por ende no van a tener todas las cualidades que tiene un producto natural, pero la realidad, Raúl, es que hoy estamos cada vez más tiempos en nuestros trabajos, ¿sí? Y uno tiene que terminar negociando con el paciente. A veces nos dicen, mira, yo sí tengo que ir a la pescadería y justo ese día no está el camión y no voy a la pescadería. Entonces, antes de que la persona no consuma, bueno, por lo menos lo negociamos, sobre todo en esta época del año, ¿sí? Que es un alimento fresco, lo negociamos a través de un pescado enlatado. No la caballa, por lo que yo expliqué anteriormente, pero sí puede ser el jurel, puede ser la merluza, puede ser el atún. Lo que hay que tratar de evitar, Raúl, es el que viene desmenuzado, ¿sí? Y acá otra vez, estamos frente a la góndola y vemos que el lomito de atún sale un precio y que el atún desmenuzado sale casi la mitad. ¿Por qué? Y porque está hecho con los restos que van quedando, con lo que sería desperdicio de ese lomito de atún. ¿Y qué pasa cuando está más desmenuzado? Y el riesgo de contaminación pasa a ser mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? El tema de cuando usamos un pescado enlatado, antes del uso, ponerlo en un colador, abrir la canilla de agua, que circule agua y lavarlo bien. Pero si yo voy a usar un atún desmenuzado y lo pongo en un colador, no quedó nada. No me va a quedar nada, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos tratando acá de hacer educación en nutrición es, ¿podemos un pescado enlatado? Sí. Lógicamente, revisar bien la lata, que no esté abollada, que tenga la etiqueta correspondiente, las fechas que se recomiendan de consumo, Raúl. Y una vez que vamos a usar ese pescado, ponerlo en el colador, que circule agua, ¿sí? ¿Por qué este lavado del pescado? Por la gran concentración de sodio. ¿Sí? Si bien yo puedo ser una persona que no soy hipertensa, tampoco quiero serlo. Entonces, mientras voy preparando los vegetales que van a acompañar a ese pescado o voy haciendo la guarnición, lo pongo en el colador y dejo que circule agua. Esto hace de que tenga un lavado, se desprende parte de la sal, de ese sodio que tiene esa conserva, que si no lo tiene el producto no dura, ¿sí? Claro, que sí o sí lo tiene que tener, y de esa forma sí se recomienda tenerlo para el consumo. Sabrosa jornada de esta mañana. Los secretitos. Las carnes son un alimento fundamental en nuestra alimentación, forman parte de nuestra pirámide, fundamentalmente son fuentes de proteínas de alto valor biológico, es decir, aquellas que el cuerpo necesita para que cumpla una función de reparación, una función plástica, como lo llamamos nosotros, Raúl, y a su vez son fuentes de minerales fundamentales y vitaminas. Principalmente el hierro, como hablamos, ¿sí? Recién en cuanto a los aportes, hierro de alta calidad, de buena calidad, y también de un grupo de vitaminas que es el complejo de la vitamina B, sobre todo en este caso de la B12. Si no tengo consumo de este grupo de alimentos, sí o sí necesito una suplementación de vitamina B12, ¿sí? Por eso es que siempre cuando alguien saca un grupo de alimentos, ¿qué es lo que se pide? Laboratorio, mayor control, porque te estás haciendo una alimentación carente. ¿Se puede suplementar? Se puede suplementar. ¿Somos los nutricionistas los que lo vamos a suplementar? No podemos, ¿sí? Pero sí vamos a recomendar a ese paciente que vaya y vea al médico. Es un alimento de proteínas de alto valor biológico que tiene un consumo semanal entre 500 y 700 gramos, ¿sí? Si bien uno no pide que uno sea exacto, pero tampoco irnos al doble. Si normalmente nosotros consumiríamos 400 gramos, que sería un bife al mediodía y uno a la noche, de cualquier tipo, estamos hablando de 2,8 kilos, ¿sí? De cantidades que nos pasamos con esto. Ni hablar si le incluimos el choricito, las achuras, todo eso. Y tener en cuenta, sí, que tenemos que consumir de los distintos tipos de carnes: pollo, vaca, pescado y cerdo. Siempre teniendo en cuenta como consumidores la higiene del lugar donde vamos a comprar, ¿sí? El aspecto de la carne cuando la vamos a comprar y por supuesto que no tenga olor. No hablabas de la carne de cerdo, también con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? La carne de cerdo es muy saludable siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta, Raúl, la procedencia de esa carne, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tiene
de diferente el cerdo con el vacuno o el pollo. Que el cerdo come de todo. Claro. Entonces, si es un cerdo que estuvo mal alimentado, la carne de cerdo va a ser muy rica en grasa saturada y esa carne no es buena. Ahora, si es una carne de cerdo, de un cerdo que estuvo bien alimentado, va a mantener las características y va a poder formar parte de nuestra alimentación. Tener en cuenta también las enfermedades que puede contraer el cerdo, por eso en lugares donde estén habilitados, ¿sí? En lugares donde uno tenga confianza. ¿Las podemos consumir? Sí, las podemos consumir, pero tener en cuenta que son vehículos de enfermedades que una vez que aparecen después no tienen vuelta atrás. La última cortita, me quedó una duda, el tema de la milanesa, que es fundamental, ¿no? Primera parte sin aceite, una camadita de cebolla, se fríe sobre la cebolla de las dos maneras, ¿sí? Y después al sacarla un chorrito de aceite fría. ¿De un solo lado de la milanesa o de los dos? El aceite. De los dos se lo podés poner con una pincelada, y si no tenemos un pincel en casa, un chorrito en el centro, y como eso va a estar caliente, va a expandirse. De los dos lados, pues. Entonces, vos las vas a comer con las mismas calorías y los mismos ingredientes que si la hubieras hecho frita. Correcto. La única diferencia es, ¿por qué es importante el aceite en nuestra alimentación? Porque nos aporta ácidos grasos de buena calidad, que son antioxidantes, que es la vitamina E. Claro. ¿Sí? Ahora, esa vitamina, como muchas de las vitaminas, Raúl, cuando la sometemos al calor, se rompe. Entonces, no la terminamos aportando. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La saqué antes de llevarla al plato, el chorrito de aceite de los dos lados y a consumir. El mismo procedimiento con la milanesa de pescado. Lo mismo con el pescado y lo mismo con el pollo. Si a alguno le quedó duda, vamos al consultorio y consultamos a Karina. Exacto. Yo estoy en el consultorio en Salta Salud, en Salta 1354 o al 1551 64. Y que Gracias, se puede comer rico, Raúl. Se puede comer rico. Se puede Lo comer que no rico. me quedó bien y no me dan los números, que por semana 500 gramos, medio kilo nada más, o 700. No llegamos. De ninguna manera Ahí no llegamos. negociamos, Raúl. Gracias por estar. Hasta la semana que viene. Gracias, Raúl, y buena semana para vos y para todos. Al buen tiempo, buena radio. FM Arcoiris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina. Transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13.